Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía voy a conversar con el escritor Jorge Carrión. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, ¿qué bienvenido. tal? Gracias, Betty. Gracias. Buenas Qué tardes. gusto que estés acá con nosotros en Radio Andalucía. Bueno, para quienes no conocen, Jorge Carrión es escritor, es profesor en creación literaria. Se podría decir que es un turista cultural, un turista literario, amante de las bibliotecas, amante y defensor de las bibliotecas y las librerías. Hace un recorrido maravilloso por cada país o por cada biblioteca que puede visitar en sus viajes. Tiene un podcast maravilloso que son ensayos sonoros que se llama Solarios. Podría decirse también que es un amante de la tecnología y eso es algo que quiero conversar con él, qué papel juega la tecnología y la inteligencia artificial en su día a día, pero quiero comenzar con algo maravilloso, un proyecto que Jorge eh, inauguró en diciembre en la ciudad de Granada, en el Centro José Guerrero, y una exposición que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Y la prensa local hace poco, Jorge, reseñó esta exposición con algo maravilloso, que decía que esta exposición que creaste es un viaje al futuro, porque nos lleva a un libro que aún no existe. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. Bueno, la verdad es que todo empezó porque Francisco Baena, el director del Centro José Guerrero, me contactó para proponerme que convirtiera el museo en una novela. El José Guerrero es un museo muy experimental, muy innovador. Ya convirtió todo el museo en un cómic, ya convirtió todo el museo en un cine, ya convirtió todo el museo en un disco y él tenía ganas de trabajar con la literatura expandida. Yo había ya escrito mi novela Membrana, todavía no se había Correcto. publicado, y Membrana habla del Museo del siglo XXI, de modo que lo fácil hubiera sido adaptar Membrana al José Guerrero. Pero me pareció más interesante darle una vuelta de tuerca, escribir una novela nueva vinculada con Membrana y crear con la complicidad de un diseñador gráfico, que fue Rapa Carballo, una novela inmersiva en el sentido más clásico de meterte dentro de un libro. Y lo que hemos hecho ha sido forrar las paredes del José Guerrero de páginas de novela. También puedes escuchar la novela si quieres. Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Es un audiolibro que puedes escuchar gratuitamente mientras ves la expo, ¿no? Y lo que haces es leer la novela o escucharla, pasear por el museo y la novela dialoga con obras de arte contemporáneo, incluso con un cómic de Roberto Masó o con tecnología, ¿no? Es una novela híbrida entre la ciencia, la tecnología y la literatura, como también lo son los podcasts de Solaris, ensayos sonoros. De modo que yo creo que entre Membrana, Solaris y todos los museos sonoros de ciencia ficción hay como un triángulo, ¿no?, de las Bermudas donde espero que muchos lectores se pierdan. Yo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración y de verdad que es una exposición maravillosa. Además me gustó mucho cómo involucras a otros artistas. Hay una cantidad de salas que puedes recorrer, como bien lo decía Jorge. Y ahora para quienes nos están escuchando, todos los museos son novelas de ciencia ficción. Entonces es un libro que saldrá próximamente, Jorge, Claro, eso es lo que se refería la a la máquina del columna tiempo. del ideal, ¿no? Y es Mm. que el libro solamente se ha podido comprar en el museo porque la edición comercial llega a librerías en febrero. De modo que si tú querías leer el libro, tienes que ver la exposición y comprarlo allí. Eso hace que el copyright, la fecha de publicación, todo en el libro, cuando lo abres, ponga febrero de 2022. De modo que si tú viste el libro en diciembre en Granada, pues viste que había un libro del futuro. Y este juego también me gustaba porque la novela habla de eso, habla de, en suerte de lo que llamo ciencia autoficción. El protagonista, digamos, soy yo, que me contacta alguien muy misterioso que se llama Mare y que no sé si es un hacker o qué es, y que me introduce en el mundo del diálogo
con los algoritmos y de algún modo también en el mundo del futurismo, ¿no? Del diálogo con el futuro. Y el hecho de que la novela se pudiera conseguir meses antes de que fuera supuestamente publicada, me parecía un juego también muy sugerente, y este periodista del Ideal se dio cuenta de ello y lo reseñó. Sí, fue maravillosa esa reseña y por eso quería comenzar con ella. Jorge, sabes que en este espacio nos gusta mucho conversar con los escritores, pero más de ese detrás de cámaras, ¿no? De eso que nosotros como lectores a veces no podemos ver, no podemos conocer, ese proceso creativo. Y en tu caso, a mí me parece alucinante toda esta mezcla de ficción, futuro, autoficción, inteligencia artificial, algoritmos, todo lo que tú puedes mezclar en tu escritura, ¿no? Además de que tienes diversos géneros, escribes novelas, ensayos, crónicas. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo te llega toda esa, estas visiones futuristas? Yo también tuve la oportunidad cuando estuviste acá en Granada de escuchar tu presentación con Membrana y hablabas un poco de que durante tu proceso de escritura tuviste, no sé, la voz más parecida a la niña del exorcista hablándote, ¿no? Y me encantaría que nos contaras ese detrás de cámaras de tu escritura tan futurista. La verdad es que no puedo explicarlo desde un punto de vista racional, digamos. Empecé como escritor escribiendo libros de viaje, y creo que era por lo que encontramos siempre, ¿no?, en el origen de una trayectoria de un escritor, que es la imitación. Yo era lector de autores como Sebald, como Walter Benjamin, como Juan Goytisolo, como Susan Sontag. Todos ellos eran viajeros, y por tanto pues lo natural fue de algún modo imitarlos. Pero también es cierto que desde mi primer libro de viajes, Australia, o desde las crónicas anteriores, siempre he buscado formas, digamos, experimentales, ¿no?, de contar el viaje. Eso me llevó de un modo más o menos orgánico y natural, como decías antes, a las bibliotecas y a las librerías, a mi ensayo Librerías, que se publicó hace 9 años, en el 2013, que es una vuelta al mundo por la historia y las mejores librerías. Ese Y ensayo es después, maravilloso, librerías. y después hay crónicas como las que reuní en el libro Contra Amazon. En paralelo, he trabajado siempre la ficción también como mezcla y como experimento, pero de otro modo, ¿no? De algún modo creo que la ficción para mí siempre ha sido un laboratorio de aquello que no podía trabajar desde la no ficción. Es decir, yo podía, digamos, mm, escribir un ensayo sobre librerías, o escribir un ensayo sobre la historia del viaje, pero no podía escribir un ensayo sobre los derechos de los personajes de ficción, ¿no? ¿Tienen derechos los personajes de ficción? Bueno, ese es Buena un debate pregunta. un poco loco, y es más interesante, creo, abordarlo desde la novela, y por eso escribí una novela que se llama Los Muertos, que es mi primera novela, y que de algún modo me condujo hacia lo que he escrito después, que casi siempre tiene que ver con la fantasía y con la ciencia ficción, ¿no? Primero escribí una tetralogía, Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas y Los Difuntos, que el año que viene se va a publicar en un único volumen, que son 4 libros que se van a reunir. Un proyecto que llamé Las Huellas. Y 10 años después de Los Muertos se me ocurrió Membrana, y fue muy raro, porque mis proyectos de los últimos años siempre tienen una libreta, un cuaderno, una carpeta, Okay. donde voy acumulando apuntes, lecturas, fotos, Ese es el previo esquemas. antes de que te sientes a escribir, por lo general. En general, sí. En general, Ok. durante meses o años voy tomando apuntes en una libreta, y esa libreta en los últimos años la pongo dentro de una carpeta, y en esa carpeta voy poniendo también pues, fotocopias, impresiones, fotos, bueno, todo aquello que creo que me puede ser útil para ese proyecto, ¿no? En el caso de Okay. librerías, fue más inconsciente, porque yo durante 20 años fui trayendo de mis viajes apuntes, postales, marcapáginas, libros sobre librerías del mundo, y las iba poniendo en unas cajas, ¿no?, sin ser consciente de que era un archivo. Eso me di cuenta después, ¿no?, cuando un día lo abrí
y vi que ahí había un libro, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo creo que era más bien una cuestión como inconsciente de ir acumulando archivos de proyectos, pero en los últimos años ha sido más sistemático. Por ejemplo, con todos los museos son novelas de ciencia ficción, pues enseguida tengo un armario lleno de cuadernos, elegí el cuaderno que me parecía más adecuado y empecé a trabajar ahí con apuntes, con ideas, y eso fue a una carpeta, ¿no? En cambio, Okay. con Membrana no hubo nada previo. O sea, Membrana se me ocurrió un día y a los 3 días abrí mi computadora y empecé a escribirla. Sin esquemas, sin apuntes, sin cronología, sin fichas de Algo personaje. totalmente espontáneo. Totalmente. Yo creo que porque en verdad todo lo que había leído durante los años anteriores estaban preparando de algún modo Membrana. No obstante, Membrana tiene un cuaderno porque Membrana tiene una dimensión gráfica y cuando me di Sí. cuenta de que era importante que tuviera esa dimensión gráfica, cogí un cuaderno pequeño y hice los dibujos a mano de cuál sería como la visualización de las salas del museo. De modo que el cuaderno en Membrana vino después. Pero en general mis proyectos, como te digo, empiezan con una intuición, una idea, de ahí voy a un cuaderno donde tomo algunos apuntes. En los últimos proyectos que estoy trabajando ahora he impreso fotos que me ayudan con el proyecto y las he pegado en el cuaderno. Cada vez me interesa más pensar visualmente y después eso en algún momento se convierte en un archivo de Word y empieza a ser en paralelo la carpeta con el cuaderno y el texto, y en algún momento la carpeta y el cuaderno ya no tienen sentido, ya es una especie como de documento y Ujú. todo está en el ordenador. ¿Conservas todo ese material previo, Jorge? Sí, 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 sí. Debes de tener mucho espacio en casa. No, 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 porque no es tanto, Ah, no no, es no. no es tanto, no soy nada fetichista, Ok. pero sí conservo la primera impresión que hago de un texto que corrijo a mano y esas carpetas y esos cuadernos, porque de algún modo son mi memoria, ¿no? Fíjate que es muy interesante cómo en el siglo XXI nuestra memoria en parte está en nuestros emails, ¿no? Para recordar algo buscamos en los emails, ¿no? Bueno, ya me busco en los cuadernos y en las agendas, tengo todas mis agendas guardadas de los últimos 15 o 20 años para acordarme, ¿no? De con quién quedé tal día o qué pasó tal otro, si lo necesito. Y después tengo este archivo que de algún modo es la biblioteca, ¿no? La biblioteca es también la memoria. Y yo me acuerdo, pues, cada libro, donde lo compré, cuando lo leí, lo tengo subrayado a mano. Y a mí eso me ayuda a seguir escribiendo, ¿no? Porque finalmente los libros que escribo siempre están nutridos por muchos libros que he leído. Bueno, recuerdo que estoy conversando con el escritor Jorge Carrión y con todo esto que me cuentas, de alguna manera visualizo dos tipos de mundo, Jorge, en tu mundo, ¿no? Uno digital y uno analógico, porque el analógico sería toda esta recopilación, todo este material, todos estos cuadernos, todas estas carpetas que guardas y que te sirven previo a tus libros, pero de alguna manera también nosotros tenemos una imagen de un Jorge Carrión sumamente, no sé, tecnológico, que involucra su ciencia, su inteligencia artificial, perdón. Sin embargo, tengo la duda, porque cuando te leemos, te escuchamos, leemos también, tú eres muy activo en Twitter, en las redes sociales y siempre estás publicando eh, artículos o cosas que consigues de este tema. Tengo esa dualidad de saber si para ti la inteligencia artificial es maravillosa o tenebrosa, no lo sé. Bueno, yo creo que todo lo humano tiene las dos facetas, ¿no? Yo creo que el ser humano ha logrado cosas increíbles. Por ejemplo, ahora tenemos pues nuestros espías, nuestros embajadores en Marte, ¿no? Es increíble pensar que tenemos unos robots dando Es vueltas por Marte alucinante. y enviándonos imágenes, ¿no? Pero el ser humano también pues es genocida y es exterminador y es terrible, ¿no? Y Membrana habla de eso, habla Mm. de la inteligencia artificial como algo maravilloso, increíble, como nuestros hijos, como nuestra evolución, y a la vez de la inteligencia artificial como un agente violento, ¿no? Que creo que es por eso que son casi humanos, ¿no? Porque tienen tanto lo bueno como lo malo de nosotros mismos. Yo no soy ni apocalíptico ni integrado, intento ser crítico. Creo que Google, las redes sociales, las computadoras, la inteligencia artificial, el Big Data
son herramientas maravillosas de comunicación, de investigación, de lectura, pero también tienen una dimensión muy, muy negativa de por qué han sido diseñadas y diseñados para ganar dinero, ¿no? Para extraer datos y para ganar dinero. Además han sido diseñados pues, por hombres blancos norteamericanos sobre todo, y tienen un sesgo muy fuerte Mm. de género y de raza, ¿no? Entonces a mí me parece que es interesante pues siempre estar alerta, ver las cosas con distancia crítica, pero no, nunca condenaría. O sea, tengo un libro que se llama Contra Amazon, pero es más una metáfora Sí. de lo que Amazon significa o simboliza, que no una llamada a boicotear a Amazon. A mí me parece muy bien que la gente compre donde quiera, ¿no? Pero yo creo que un poco de reflexión y un poco de conciencia crítica sobre las plataformas y los algoritmos es interesante y es necesaria. No, sin duda. Siempre tenía como esa curiosidad, ¿no? En tu caso, en el caso de Jorge Carrión. Y ahora que estamos hablando bueno, ya de toda esta parte tecnológica, pero quería irme nuevamente a Membrana. Con esta novela, Jorge, tú obtuviste el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2021. ¿Qué significó ese premio para ti? Este premio en particular no, sino que qué significa en tu vida como escritor, Jorge, el poder recibir un premio. ¿Es un aliciente? ¿Es un peso más para la próxima novela, para la próxima publicación? ¿Juega a favor? ¿Juega en contra? ¿Cómo manejas el premio? Pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque es el primer premio que gano con un libro, ¿no? Me he presentado a varios premios que no he Mm, ganado. Fui finalista del premio Anagrama de ensayo, pero es la primera vez que gano un premio importante por un libro inédito. He tenido la suerte de ganar varios premios por artículos de periodismo, sí, y tanto en el caso de un premio por un artículo o una crónica publicada como el premio por una novela inédita, por un lado ya hay un aliciente sin duda de reconocimiento, pero no hay que olvidar que bueno, también los escritores tenemos la mala costumbre de comer cada día y de pagar un alquiler y de tener hijos. mm, Entonces también es una recompensa económica que permite seguir en un oficio que es bastante precario. ok. Realmente publicar libros en general no da dinero, o da un poco de dinero, pero no es suficiente como para justificar en términos de esfuerzo, de oficio, todo el tiempo que le dedicas a un proyecto, ¿no? De modo que el Premio Ciudad de Barbastro me permitió pues, una recompensa económica que me dio tiempo para seguir leyendo y para seguir escribiendo. De alguna manera juega a favor. Siempre, sin duda. El dinero juega a favor de la independencia, ¿no? Porque si tienes un dinero ahorrado puedes dedicar horas a escribir; si no lo tienes, tienes que dedicar horas a trabajos que no son tan interesantes, porque finalmente un escritor lo que quiere es dedicarse a escribir. Jorge, en tu caso es muy interesante porque mezclas muchos géneros, no mezclas, manejas muchos géneros, ¿no? Puedes escribir novela, puedes escribir ensayos, crónicas. ¿Hay alguno en particular, si tuvieras que elegir uno con el que tendrías que escribir para el resto de tu vida, cuál escogerías? Bueno, pues tengo muy claro que lo que no soy es poeta. Me parece que la poesía es un Es género complicada. extraordinariamente difícil. Pero sí que me siento muy cómodo con esa suerte de prosa híbrida que está entre la novela que ensaya y el ensayo que narra, ¿no? Yo sí que distingo entre ficción y no ficción. Creo que es importante, en mi caso, defender los géneros cuando uno establece un pacto con el lector, ¿no? Y mis lectores saben cuando yo estoy escribiendo literatura documental y cuando Mm, estoy escribiendo literatura de ficción, pero después me gusta mucho mezclar y de hecho en Membrana hay un cierto pulso poético. En Los turistas hay una parte en verso, de modo que lo que no me atrevo es a escribir poesía ok. como tal, pero sí que creo que cualquier lector de poesía acaba pues contagiando sus textos en prosa con un cierto, digamos, aliento poético.
Estás trabajando, bueno, ya sale a la venta o a la luz, todos los museos son novelas de ciencia ficción, pero además de esto, Jorge, estás ya trabajando en un próximo proyecto. ¿Eres de esos escritores que cuando termina una obra ya tiene que comenzar una, o sea, seguida, o más bien te tomas un tiempo para descansar, oxigenar, resetear como otra vez la mente? Bueno, la verdad es que entre que uno termina un proyecto y se publica, en general pasa pues, un año o 2 años, de modo que en ese tiempo pues ya empiezas sin duda a tomar notas del siguiente proyecto, ¿no? Yo en estos momentos estoy tomando notas para un libro quizá, que quizás lo escriba el año que viene o y se publique en 2 o 3 años, no lo sé, y para mi siguiente podcast. Y tengo la suerte ¿no? de tener tiempo, ¿no? Para poder madurar los proyectos. Esto es muy importante porque, como te decía antes, en general tengo que leer mucho para escribir y ese proceso de documentación y de lectura me lleva tiempo y he tenido la posibilidad para mi próximo podcast de tener varios meses. Ahora ya en febrero empezaré a escribir los guiones y creo que se estrenará en julio. De modo que mi ¡Qué próximo proyecto creo que maravilla! va a ser un podcast de ensayo sonoro. No es Solaris, es otro, pero en ¿Así? esa línea. Y de libro todavía no sé. Bueno, estaremos muy pendientes, además que Jorge es muy activo con las redes sociales, que lo pueden conseguir en Instagram, en Twitter, dos modalidades totalmente distintas. En Instagram podemos recorrer parte de lo que es su biblioteca, ¿no? Que entiendo que es un lugar como muy especial para ti, la biblioteca de tu casa, ¿no, Jorge? Sí, por lo que te decía antes, ¿no? Que es como mi memoria. Cuando muere un escritor o una escritora que yo he leído, lo primero que hago es ir a la biblioteca, a su sección, a ver si está bien, ¿no? Si sus libros están bien, porque creo que es el lugar donde van a quedar, ¿no? Donde va a quedar esa persona O sea, que que ha para ti fallecido, ¿no? la biblioteca habla de la persona, o sea, Sí, para mí es una es un espejo, radiografía, o sea, es un espejo. totalmente, totalmente. En mi caso es mi memoria, o sea, yo podría contarte de estos libros de aquí detrás cada cual, dónde lo compré, quién me lo regaló, cuándo lo recibí, porque también tengo la suerte de recibir muchos libros que me mandan las editoriales, porque son mi memoria, ¿no? De algún modo es el espacio en el cual mi cabeza se formaliza, se vuelve externa a mí, es mi memoria externa. Jorge, estamos ya por finalizar este encuentro que ha sido maravilloso. Recuerdo que estamos conversando con Jorge Carrión. Dos cosas. Bueno, la primera es que esta exposición con la que comenzamos a hablar el día de hoy, todos los museos son novelas de ciencia ficción, estará en el Centro José Guerrero en Granada hasta el 20 de febrero, ¿cierto? Pero tú vas a venir nuevamente, tú la inauguraste el 3 de diciembre, si no me equivoco, 3, 4, el 3. Y el 10 de febrero vas a estar nuevamente en la exposición. Bueno, invítanos, cuéntanos de qué va nuevamente esta presencia tuya en el Centro José Guerrero y hasta el 20 es el último día que podemos disfrutarla, ¿no? Pues sí, fuimos a inaugurarla con Rafa Carballo, el diseñador gráfico, con Marta de Meneses, la artista portuguesa, y con Sasa Espacal, la artista eslovena, que están en la exposición. Y vamos a ir a hacer otra visita guiada con Alicia Kopp, Fernando Cuccietti y Roberto Masó, otros artistas de la expo, el día 10 por la tarde-noche. Y también estaremos en la universidad dando charlas sobre el proyecto. Eso va a ser el día 10 de febrero y como decías, el día 20 pues se desmontará, de modo que todavía queda más de un mes para que la gente de Granada y ojalá de ciudades cercanas vayan a verla. Claro que sí, ahí estaremos. Jorge, ya para finalizar, ante este mundo tan convulso que parece que cada vez se vuelve más anormal, no sé, creo que últimamente estamos como recurriendo más a mantener la calma, ¿no? Yo de hecho siempre hago un llamado de ante todo la calma. ¿Cuáles serían esas situaciones, personas, momentos que a Jorge Carrión necesitaría evocar esta frase ante todo la calma? A mí en general me funciona en la vida intentar hacer pocas reuniones de trabajo y no estar en grupos de WhatsApp. De modo que Eso, cuando me urge, cuando me urgen a que me reúna o me piden que entre en grupos de WhatsApp que no son necesarios, que son la mayoría,
yo diría, ante todo, mucha calma. Por favor, respeten mi derecho a no participar. Bueno, con este ante todo la calma de Jorge Carrión lo despedimos. Ha sido un placer, Jorge. Estaremos muy pendientes de tus próximos proyectos y por demás, aquí en Es Radio Andalucía, pues siempre tienes las puertas abiertas para conversar. Muy bien, Betty, muchas gracias. A ti y a todos los que pues, estuvieron con nosotros en esta conversación, yo soy Betty Hernández y bueno, los invito a una próxima oportunidad de escucharnos en la sección de Cultura de Radio Andalucía. Tengan todos un súper día. Adiós.